¿qué tal están? Muy buenas noches. Segundo día de duelo nacional y los datos de fallecidos por coronavirus siguen sin entenderse. Según el nuevo cómputo del Ministerio de Sanidad, solo ha habido un muerto desde ayer y 7 en toda la semana. Dudas lamentables cuando de lo que se está hablando no es de números, sino de personas. Pero vamos ya de lleno a nuestro Más que Palabras de este jueves 28 de mayo, hoy con Ignacio Fernández Sobrino, delegado de A3 Media en Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León y médico. En este caso, ejerciente como director de COPE de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Te sacamos la rentabilidad de las dos formas. La primera pregunta, ¿entendéis estos datos? No, rotundamente no. Pero yo hace mucho tiempo que estoy perdido en el recuento. Yo realmente no sé dónde estamos, porque esta mañana escuchábamos la rueda de prensa de la consejera y nos decía que en Castilla y León lo que más le gustaría es decir que había 0 fallecidos y no podía decirlo todavía porque había 2 fallecidos. Y sin embargo, esta tarde hemos escuchado al responsable, a Fernando Simón, decir que había habido solamente un único fallecido en las últimas 24 horas. Al final yo no sé lo que se está contando. Confieso humildemente que estoy perdido. Totalmente perdido. No sé si además, a veces me da la sensación de que estamos en una ceremonia de la confusión perfectamente orquestada para diluir ese debate. A mí, sin embargo, me parece más el síntoma de las asimetrías de un sistema que se ha demostrado fallido en muchas de sus circunstancias. Hemos visto cómo cada cual ha hecho la guerra por su cuenta en muchos factores y uno de ellos es también el factor estadístico. Entonces, yo creo que algo de lo que debemos aprender en esta crisis es que el Sistema Nacional de Salud se tiene que reforzar en muchas de sus facetas. Se habla mucho de las compras centralizadas y de otros factores comunes, y uno de ellos es la evaluación. Es decir, que para los historiadores quedará, o para los estadísticos quedará, el hecho de que durante la pandemia no sabíamos en España ni contar los muertos. Y esto es algo que deberán resolver un poco más adelante quienes tengan responsabilidad en ello. Desde luego, el espectáculo es muy lamentable quitar y poner de 2000 en 2000, y al es día una cosa terrible. 270 más, etcétera, etcétera. Pero lo que más me sorprende a mí de todo esto es que estamos en un estado, y lo que se está justificando es que existe un estado de alarma para que haya un mando único, que no vamos a discutir, que es verdad, que es necesario y que es lo más conveniente. Ese mando único ha sido incapaz de dictar una norma común para todas las comunidades autónomas a la hora de efectuar el conteo. ¿O qué pasa? ¿Que nadie quiere reconocer que las comunidades autónomas han ido a su bola? Al final se reparten las culpas entre unos y otros y lo que es real es que el sistema ha fallado. El sistema ha fallado y realmente no sabemos dónde estamos. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a retomar este tema y también otros de actualidad, pero si son espectadores habituales ya saben que esta semana la estamos dedicando también a analizar la encuesta de Sigma 2 sobre intención de voto. Hoy la cuarta y última entrega analiza la intención de voto en unas hipotéticas elecciones generales. Estefanía Ureña, buenas tardes. Solo 2 partidos mejoran. Sí, Nati, pero antes vamos a comprobar ese medio rosco, cómo se presenta, que vamos a ver ahora en cuanto a intención de voto. Si hoy hubiera unas elecciones generales, este sería el resultado. La formación más votada sería el Partido Popular con casi el 35% de los votos, seguida del PSOE con el 32,1%. El resto de partidos políticos irían en este orden: Vox, Podemos y Ciudadanos, y con estos porcentajes que están viendo ahora. Vamos a ver ahora, a comparar estos resultados con los que hubo en las últimas elecciones generales de 2019. Y aquí comprobamos que efectivamente solo hay 2 formaciones políticas, que son PP y PSOE, que subirían en número de votos. Partido Popular aumentaría casi un 32% y el Partido Socialista subiría 1 punto. El resto desciende. Vox, aunque seguiría siendo la tercera fuerza política, es la que más baja en número de votos. Nati. Y hay otro dato, además, Estefanía, que llama la atención y que afecta precisamente a Vox y a Ciudadanos. Eso es, Nati. El dato que sacamos si comparamos lo que elegirían los votantes de Castilla y León en unas elecciones autonómicas y en unas generales. Y esta intención de voto cambia bastante. Aquí lo vemos, si fueran unas autonómicas, Vox aumentaría el número de votos en 5 puntos y Ciudadanos bajaría a la mitad de lo que obtuvo en 2019. Sin embargo, esa intención de voto para los mismos partidos en unas generales cambia. Desciende, en el caso de Vox tendría menos votos y se mantiene prácticamente igual para Ciudadanos.
Normalmente en estos barómetros los líderes políticos en líneas generales no salen muy bien a ti, y es lo que vamos a ver ahora. Es algo muy habitual. En líneas generales, ayer lo veíamos, de hecho aquí en Castilla y León los líderes políticos solo aprobaba y muy débilmente Ignacio Fernández Mañoco, pero el resto suspendía. A nivel nacional no aprueba ninguno. Pues no, ninguno aprueba, ninguno de los líderes obtiene una aprobada, aunque sea con un 5 raspado. La mejor valorada es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a la que los votantes otorgan un 4,54%. Le sigue Pablo Casado y justo detrás el presidente del Gobierno, que apenas supera, como ven, ese 4. Los peor valorados, los líderes de Podemos y Vox, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, apenas superan el 3. Como dato curioso, este cartón que van a ver ahora mismo, porque una cosa es cómo valoran los votantes a los líderes políticos y otra muy distinta es qué nota le ponen su propio electorado. Y aquí la cosa cambia, porque la mejor valorada por el electorado no es la que mejor nota obtiene por parte de sus simpatizantes. En este caso, el vencedor es Santiago Abascal. Quienes le votan le dan casi un 7 de nota. Le siguen Pablo Iglesias, después Pedro Sánchez y Pablo Casado. La verdad es que todos por encima de ese 5. Menos Inés Arrimadas, un 5,3, que tampoco obtiene una nota muy positiva. Es lo que decíamos, sí. Por sus simpatizantes no, sin embargo por el electorado en general pues sí que es la mejor valorada. Gracias. Vamos a escuchar la opinión de los directamente afectados, que son los políticos, pero antes yo también quiero saber vuestra valoración inicial a estos datos. Bueno, estas encuestas que se hacen durante la carrera tienen esa desventaja, no son una foto finish, se está corriendo en el circuito y de repente tú paras la imagen y haces una foto en ese momento, un momento además peculiar, porque estamos en una pandemia, en un momento de dificultad. A mí me sorprende que quienes gobiernan, en un lado y en otro, no estén teniendo demasiado desgaste, tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico. En el gobierno autonómico incluso al contrario, hay una cierta revaluación del papel del Partido Popular. Y por lo demás, pues parece claro que Vox está en un momento de cierta efervescencia, porque hay una parte del electorado que está muy hooligan y muy entusiasta en contra del gobierno, y Ciudadanos sigue mostrando una cierta debilidad, pero claro, no olvidemos que Ciudadanos es como el clavo por el que el caballero, cuando perdió el caballo, perdió el imperio. Es decir, que al final Ciudadanos tiene ese valor de lo pequeño, que es el que acabará haciendo no sé qué sumas. Por lo tanto, yo creo que la encuesta básicamente tiene el valor de una instantánea, pero no tiene el valor del final de la carrera, que todavía no existe porque no hay elecciones convocadas, evidentemente. Tendencia. Yo creo que es la única lectura que podríamos tener desde un punto de vista real de lo que significa una encuesta, que además, si la seguimos desde el comienzo, más o menos los datos nos van apuntando a cómo se va a posicionar la gente o cómo se está posicionando la gente en relación con el partido político y la gestión que realiza el partido político. Yo también percibo, como apuntaba Ignacio, que hay un respaldo de los partidos que tienen responsabilidad de la gestión y un respaldo en positivo. Quiero creer que en gran medida se debe a que estamos en una situación de una pandemia que ha generado ante los ciudadanos algo fundamental, que es el miedo. Yo soy de los que sostiene que los ciudadanos se han quedado en casa no por el estado de alarma fundamentalmente, sino que se han quedado en casa fundamentalmente porque han tenido miedo al contagio, miedo a algo desconocido. Todavía hoy no sabemos mucho sobre este coronavirus, que no sabemos si ahora se está comportando estacional como los virus respiratorios habituales. No sabemos muy pocas cosas de él, sobre los que nos queda decir. Y desde ese punto de vista hemos visto que efectivamente el Partido Popular en Castilla y León, que es la Junta de Castilla y León, que es la que se ha responsabilizado de la gestión de la pandemia aquí, pues tiene una respuesta positiva por parte de los ciudadanos. Y es verdad que yo creo que los ciudadanos tienen más visión en ese acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos, tiene una mayor visibilidad el presidente de la comunidad, que es Partido Popular, que el vicepresidente, que es Ciudadanos, aunque sea el portavoz. Pero parece que la presidencia es la que agolpa al partido político. Y ahí vemos esa respuesta. Y a nivel nacional es evidente, y lo hemos visto, y aunque esta encuesta yo creo que está bastante menos cocinada que el CIS, es verdad, o yo percibo también, que el Partido Socialista, en general, las personas se han fijado y se han fiado
de los consejos que ha ido dando el Ministerio. Otra cosa es que la cosa ahora efectivamente empiece ya a renquear y Ciudadanos no lo capitalice, pero sí que lo esté capitalizando Vox, que es un poco quien está en la calle en este momento. Ahora empieza a haber más ruido también en el Parlamento. Y lo de Arrimadas yo creo que tiene mucho que ver con las primarias de Ciudadanos, ¿no? Que Castilla y León tuvo un candidato en las primarias de Ciudadanos que compitió con Inés Arrimadas y yo creo que ese factor ha tenido su importancia. Vamos a seguir avanzando porque hoy en este programa también tenemos invitados ajenos a los que habitualmente vienen. Las elecciones fueron hace nada, el 10 de noviembre. Elegimos entre todos a los nuevos parlamentarios nacionales y entre ellos está Agustín Zamarrón, que es diputado del Partido Socialista por Burgos y el más veterano de la Cámara Baja. Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. Parece que ni los pactos de gobierno ni la gestión de la pandemia están pasando juego a su partido. De hecho, con el PP es el único que gana en intención de voto. Mire, primero agradecerles que me reciban aquí y sobre todo encontrarme en el entorno, aunque sea en la distancia, de tan egregias y tan entendidas personas, más que yo, desde luego, porque estas cosas entiendo. Y por otra parte, para mí tienen mucho de juegos de azar, que es en lo que mi vida profesional he intentado ahuyentar, porque la vida de los enfermos no era por un acertijo o por un sondeo de opiniones, y no era por razonamientos. Les está escuchando desde el principio y afirmando que para interpretar encuestas me parece muy bien lo que ustedes dicen y sobre todo la futilidad y fugacidad de todas estas encuestas. Les he estado escuchando a usted, Natividad, creo que se llama Nati. Sí. Le he estado escuchando al inicio y me ha parecido enormemente importante lo que te he dicho, de que las víctimas son personas. Me ha parecido importante porque además hay coincidencia en ello. La portavoz en la Comisión de Sanidad a la que pertenezco, de mi grupo, de mi partido, ha dicho lo mismo que usted. Y esa afirmación y ese sentimiento ha sido recogido por el ministro de Sanidad. Me trae a la memoria los versos sobre las alamedas del río Duero de don Antonio cuando decía letras que son nombres, cifras que son fechas. Esto es lo que hay que pensar de los resultados de las estadísticas. Y también estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen, que hay que reforzar el sistema de salud público, que es la columna vertebral que hoy se ha visto, que ha vertebrado en esta situación tan desgraciada y en situación muy adversa para la sanidad tanto de Castilla y León como de muchas otras partes de España, por lo depauperada que está, y que nos han sacado adelante con gran riesgo, con gran esfuerzo y con víctimas múltiples, entre ellas de altísimos contagios. Señor Zamarrón, sí, yo porque como tenemos poco tiempo, yo le quiero hacer, ya ha visto su valoración de las encuestas, nos lo ha dejado muy claro y sobre todo esa alusión a la poética que siempre está bien, cuando se habla de cifras. Pero yo quería comentarle también, esa crispación que se está reflejando últimamente en las últimas sesiones en el Congreso, va a ayudar más bien poco a calmar los ánimos de los también maltratados ciudadanos. Va a ayudar nada. Y también estas encuestas sobre los líderes y valoración es pues como un castigo a toda esa actitud. Yo creo que está muy mal, creo que no contribuimos sino únicamente a generar desconcierto y desazón. Y sin embargo, vivimos en Castilla y León, en donde se ha producido un acuerdo entre principales partidos para el posicionamiento y lucha conjunta contra la pandemia, tanto del PP como Ciudadanos, como mi propio partido, siendo este de la oposición, en una lealtad que se da entre todos, no porque unos estén en el poder y otros en la oposición, entre todos, porque la lealtad es para los ciudadanos que nos han elegido. Y además, el plantear, como están planteando, un pacto por la reestructuración y por la recuperación de Castilla y León. Eso es lo que hay que hacer. Pactos mirando a las necesidades de las autonomías, a las necesidades de los ciudadanos. Lo demás, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y hay que dar trigo. Creo que el camino que se emprende en Castilla y León y en otras comunidades autónomas de colaboración y lealtad es lo que hay que hacer.
El día de la confrontación, en los momentos electorales, eso es otro momento. No nos dediquemos ahora a eso, porque ¿para qué? Le diré una cosa, en mi profesión nunca he despreciado la opinión de nadie, pero yo no me interesaba saber la opinión de mis enfermos. Si es buena y piensan que soy un genio, me envaneceré y lo haré mal. Y si es mala, me deprimiré y lo haré también mal. Una cierta respeto a la opinión, pero una cierta autonomía en la responsabilidad. Muchísimas gracias, señor Zamarrón, por habernos dedicado estos minutos de conversación. Gracias. A ustedes, a ustedes. Y siempre dando lecciones. Sí, la verdad es que sí. Un gusto oírle hablar con el tono que se está escuchando últimamente en el tiene Congreso. mucha razón él, que es ponderado y rico en el verbo también, referirse a esta situación tan lacerante y tan terrible que estamos viendo estos días, el debate chusco y gamberro que se está comprobando en el Congreso de los Diputados. Nunca los culiparlantes hablaron tanto con el culo y poco con la cabeza. Y esta sensación de que los españoles por la mañana trabajan o no trabajan y buscan trabajo, y que sin embargo hay un grupo de privilegiados que a lo que se dedican es a hablar y a fustigarse entre sí en lugar de construir, que a estas alturas de la película estemos hablando de un grupo terrorista de los años 70, o que, como ha ocurrido hoy, el vicepresidente del Gobierno haya llamado criminal a Manuel Fraga, una persona cuya ejecutoria política data ya de hace muchos años, nos da idea de hasta qué punto nos están intentando colocar un sucedáneo de debate que para lo único que sirve es para sus propias estrategias. Y yo creo que eso, lo ha dicho Zamarrón, a la ciudadanía la desalienta, porque en realidad no te das cuenta de que estén trabajando para construir en la Comisión de la Reconstrucción. Están trabajando para destruir al enemigo. Y esa es la peor de las políticas, porque es la política más fatua, la más falsa, la más demagoga. Voy a preguntar a mis compañeros a ver si nos puede... nosotros teníamos preparados para la segunda parte, pero creo que viene ahora al hilo perfectamente, un episodio que se ha vivido precisamente en esa comisión, en esta ocasión entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de Vox en esa comisión, en la que ha acabado con ese diputado abandonando el área, la zona. No sé si lo tenemos preparado. Lo tenemos, lo vamos a ver si os parece y así lo comentamos. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado, por lo tanto no es que no tiene la misma categoría, claro. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. No tiene absoluto ninguna intención de reconocer absolutamente nada, hasta que usted continúe, que yo no voy a tolerar eso. Cierre al salir, señoría. Eso se ha vivido hoy, esta misma tarde. Es una auténtica gamberrada política, utilizando un lenguaje grueso. A mí me parece que son unas imágenes absolutamente lamentables, que es un episodio para olvidar, y sobre todo me parece que no se puede poner en el mismo plano a un diputado en la mesa de abajo y a un diputado en la mesa de arriba. Sobre todo si el diputado de la mesa de arriba es el vicepresidente del Gobierno, que debería de dar algún tipo de lección, creo yo. Solo hay que mirar la cara que él tiene, la risa que él tiene cuando se está yendo Espinosa de los Monteros, para recordar ayer su flema y su enfado cuando en otras filas de otro partido político se reían en un momento determinado en el Pleno. A mí me parece que esos comportamientos, en este momento, cuando los ciudadanos tenemos los problemas que tenemos, cuando nos enfrentamos a una crisis sanitaria del tamaño de la que tenemos, a una crisis económica que tenemos en puertas y que se irá profundizando a lo largo del tiempo, estén en este juego de gamberrismo político, a mí me parece una verdadera vergüenza y descalifica rotundamente a los políticos. ¿Cómo no quieren salir como uno de los principales problemas de este país en las encuestas? Y sobre todo, Luis, porque no está en precio, porque si uno, además, cuando quiere ir a un vodevil, lo hace voluntariamente, paga la entrada y ve un vodevil, o ve a los payasos del circo, pero estas payasadas, aparte de ser sumamente caras, porque realmente esta gente cuestan un dineral, llevarles hasta Madrid a decir estas bobadas, tiene sus dietas, tiene sus viajes, cobran 5.000 pavos todos los meses, mientras hacen eso no hacen otra cosa.
Y lo que hay que hacer ahora es reconstruir en un país que va a adquirir, perdona Luis, 120.000 millones de euros de deuda adicional que pagarán los hijos de nuestros hijos. Y claro, en lugar de estar hablando de los hijos de nuestros hijos, están hablando de los abuelos de nuestros abuelos, justamente están haciendo lo contrario de lo que tienen que hacer. Y en esto es la decepción. Que la nueva clase política, véase Podemos, véase Vox, estos extremos que hacen que la peonza, en lugar de girar en torno al centro, se esté cayendo, no está dando la talla. Solamente lo hacen en términos gestuales de cara a su propia galería. Y claro, para su afición no estamos gastando el dinero público que cuesta a esta gente, evidentemente. Están, además, alentando a sus bases, están creando tensión en la calle o propiciando la creación de tensión en la calle, y ya no cojamos las redes sociales y nos pongamos a ver qué es lo que se dice entre unos y otros, porque las lindezas provocan casi una descalificación de una red que debería ser una red informativa como una herramienta de una gran utilidad para toda la sociedad y que acaba siendo el patio del odio. Lo peor que le está pasando a la política española en este momento es que está aflorando cada vez más el término odio. Y a mí me parece que eso es tremendo. Lo vamos a pagar muy caro. Y dentro de las gamberradas, Luis, hay dos que yo reputo como las peores. Una de ellas, el vicepresidente del Gobierno, expresándose en esos términos, cierra la puerta al salir, y el principal partido de gobierno en muchas comunidades, este es el caso, y de gobierno durante mucho tiempo, el Partido Popular, con una portavoz cuya expresión verbal es la de naturaleza de Álvarez de Toledo, que tiene sorprendidos a muchos centristas del Partido Popular. Es totalmente inaceptable la terminología que utiliza Álvarez de Toledo, porque solamente refleja a cierta afinidad hacia Vox que hay en el Partido Popular, pero en el Partido Popular hay una gran decepción por ese tipo de planteamientos. Hay un sector muy amplio del Partido Popular que ha mostrado hoy su rechazo absoluto a la situación creada por Cayetano Álvarez de Toledo. Tenemos es impresentable. precisamente al otro lado del teléfono a Alicia García, es diputada del Partido Popular por Ávila. Ella conoce muy bien cómo puede cambiar o no el voto de los ciudadanos de unas elecciones autonómicas a unas generales. Buenas noches, ¿qué tal está? Muy buenas noches, un saludo grande y muchas gracias por invitarme, y un saludo también a don Ignacio y a don Luis. Les acaba de escuchar esas referencias concretas a Cayetano Álvarez de Toledo y las declaraciones que tuvo ayer con respecto al padre de Pablo Iglesias. ¿Qué opinión le merecen a usted? Bueno, yo en primer lugar creo que más que una falta de respeto del señor Pablo Iglesias a cómo se dirigía ayer a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, sin hacer referencia tampoco, como esta misma mañana, en la Comisión de Reconstrucción, el presidente Pablo Iglesias, el vicepresidente Pablo Iglesias, no ha hecho referencia absolutamente a nada de lo que ha ocurrido durante estos 2 meses y medio, que es lo que realmente preocupa a la gente, que son los casi 19.000 personas mayores que han fallecido en residencias, por ejemplo. No ha hecho ninguna alusión, pero sí ha faltado el respeto nuevamente a otro diputado, como también lo hizo ayer refiriéndose a Cayetano Álvarez de Toledo como la marquesa durante toda su intervención. Creo que no hay que ponerse a su altura, y este señor, desde luego, aparte de la mala gestión que ha hecho de su propia cartera durante estos 2 meses y medio, porque está más a otras cosas que precisamente atender a las personas más vulnerables o a las personas que viven en residencias, está a otras cosas, a enredar dentro del Gobierno y a faltar el respeto a la oposición, como ha venido haciendo y como hizo ayer a la portavoz del Partido Popular y como ha hecho esta misma mañana también a otros portavoces de otros grupos políticos. Quizás todos, ¿no?, tienen que bajar el nivel de su discurso. Vamos a la encuesta, si le parece. El PP es el partido más votado, sube, pero el resultado es muy ajustado al Partido Socialista. De hecho, la crisis apenas modifica el voto. Sí, bueno, lo decía y lo comentaba Ignacio Fernández Sobrín, no creo que es una instantánea, y eso es así. Es una instantánea en un momento muy complicado, quizá en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país, pero sin duda sí que se observa que a los partidos, y en este caso al Partido Popular, que es el partido que está gestionando en estos momentos la sanidad, los servicios sociales, la educación, las políticas activas de empleo en Castilla y León, junto con Ciudadanos, pues los ciudadanos están valorando positivamente la gestión que se ha hecho durante la crisis, y eso pues sin duda es importante, porque no ha sido igual y no es así
en otras valoraciones que se hacen a nivel nacional y, en este caso, a la gestión que está haciendo el Gobierno de España, que sin duda pues, no supieron anticiparse a esta situación que nos iba a sobrevenir, no desoyeron a la OMS hasta en 5 ocasiones y no tomaron medidas. Y la situación y la gestión de la crisis ha sido muy complicada y muy difícil para todos, pero sin duda unos, como el Gobierno de España, no ha sabido hacerlo, y aquí en Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León de coalición ha sabido estar al lado de la gente, atendiendo las necesidades y algo muy importante, con ruedas de prensa en las que se han facilitado los datos con una total transparencia a la ciudadanía, sin cambiar el rumbo, no como el partido o como el Gobierno de España, que decía una cosa por la mañana y por la tarde decía otra, sino siempre se ha mantenido un discurso coherente que ha dado muchísima certeza y muchísima tranquilidad, que era lo que los ciudadanos necesitábamos en estos momentos, y sin duda pues confianza, y eso lo refleja también las estadísticas, claro, o las encuestas, perdón. Muchísimas gracias, Alicia García, por haber estado esta noche aquí valorando estos datos. Gracias. Muy amables. Muchas gracias. Todos piden tranquilidad y unos a otros se echan la pelota. Lo cierto es que vosotros lo comentabais antes, que los votantes no están castigando a los partidos que están gestionando la crisis por ahora. Ella comentaba en la Junta de Castilla y León, en el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, pero es que igual le pasa al Partido Socialista a nivel nacional, que tampoco le están castigando. El presidente capitaliza. Claro. Es decir, el presidente es el que está capitalizando. En el caso a nivel nacional, vemos como el Partido Socialista sube y como Podemos no repunta de esa manera, y en el Castilla y León pasa exactamente lo mismo con Ciudadanos. Yo creo que evidentemente hay que bajar el discurso, porque estamos en la fotografía de un momento, de una gestión, de una crisis muy, muy específica. Cuando esto se acabe, yo me temo que empezará el lenguaje todavía mucho más grueso, porque empezarán a pedirse responsabilidades, y aquí va a ser el y tú más llevado prácticamente al infinito. Y ahí el Partido Popular tiene que tener cuidado con una cosa, que es muy importante. Pablo Iglesias es un hombre curtido en la propaganda, es un hombre que sabe provocar, y sabe provocar bien. Si se cae en la provocación, van a perder siempre. Él es un científico de lo propio, como me decían. Es que él lo sabe, es decir, él sabe manejar eso perfectamente. Ayer era el hombre más digno del mundo, más lacerado en el Pleno, y hoy era el gamberro número 1 desde la misma mesa donde estaba sentado. Ha obligado a Patxi López a una situación límite que él mismo ha admitido que no ha sabido gestionar adecuadamente, y ha llegado a pedir perdón. La segunda intervención de la tarde de Patxi López es la de pedir perdón y decir que hay que acabar. Exactamente. No olvidemos que esta supuesta comisión de reconstrucción es el sustitutivo de unos supuestos pactos de la Moncloa, y los primeros compases son esto: vaya usted fuera y cierre la puerta al salir. En realidad, esto ya lo vaticinó Pedro Sánchez, él lo dijo. Yo no dormiría tranquilo en un gobierno en el que estuviera Pablo Iglesias, lo dijo. Entonces, ahora la disyuntiva reside en saber hasta qué punto el Partido Popular, en su condición de mayoría alternativa, puede apoyar a un gobierno de emergencia, que no es un gobierno estrictamente de carácter político, no debería serlo, porque esta encuesta tiene una sola peculiaridad. Se ha hecho cuando todo el mundo está cobrando su sueldo, sea de su empresa o sea de su ERTE. Ya veremos dentro de 2 o 3 meses, cuando baje la marea y queden 1 millón de parados más, a ver cómo gestionamos la situación política con el turismo en España destruido. Porque lo que penaliza a los gobiernos es cuando no hay dinero en el bolsillo, no cuando hay una especulación política de alto nivel, porque la gente, desgraciadamente, suele regirse por la naturaleza de los líderes que aprecia. Por eso te decía yo que la fotografía en estos momentos es la de la pandemia y las consecuencias inmediatas, pero lo que venga después es lo que realmente cambiará las cosas completamente. El mal sueño de Pedro Sánchez. La tercera fuerza más votada en la comunidad, si hubiera elecciones generales, sería Vox, aunque se deja 5 puntos. Pablo Sáez, diputado de Vox por Valladolid. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Ayer encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias. Ayer dábamos la intención de voto en unas hipotéticas elecciones autonómicas.
y subían algo, pero en el de hoy bajan. Bueno, nosotros siempre en Vox decimos, y bueno, yo creo que es una constante dentro de todos nuestros discursos acerca de las encuestas, que no nos fiamos mucho de las encuestas, y lo hemos demostrado en nuestra acción política. Nunca hemos planteado una campaña ni hemos cambiado opinión en función de si nos venía bien o nos venía mal en las encuestas. Y además, pues siempre ponemos los dos ejemplos más claros. En las elecciones andaluzas del 2018, la mejor encuesta nos daba un diputado autonómico y al final sacamos 12. En las elecciones del 10 de noviembre, pues empezamos con unas expectativas después de las elecciones autonómicas y locales muy bajas, y luego pues empezaron a subir. En el mes de julio nos daban un 8%, subió al 8,6% en septiembre, al 10,6% en octubre, a principios de noviembre estábamos en un 13% y al final sacamos un 15,1% en toda España. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es a la hora cuando se va acercando la cercanía de votar y la gente va teniendo más claro y le va llegando nuestro mensaje, yo creo que en ese momento pues realmente es cuando se ve la verdadera encuesta, realmente el voto de la gente, ¿no? El voto de la gente para nosotros evidentemente es el mismo día de las elecciones y bueno, y los resultados nos están ahora mismo avalando la gestión que estamos llevando desde hace ya unos cuantos años. ¿La tensión en la calle y en el Parlamento les puede beneficiar? Bueno, nosotros las concentraciones, solo hemos organizado la concentración del pasado 23 y la concentración del pasado 23 de mayo fue una concentración reivindicativa, mucha gente en la calle reivindicando con absoluta responsabilidad, con absoluto respeto y pacifismo y sin crear ningún tipo de conflicto, y la reivindicación. Entonces nosotros estamos, es decir, las concentraciones que nosotros organizamos siempre están guiadas por lo mismo, es decir, nosotros respetamos absolutamente a todo el mundo que quiera ir, a la gente que va les pedimos responsabilidad y seguridad y que se respete las medidas de seguridad. Y todas las concentraciones que ha organizado Vox siempre han estado marcadas por la educación y por la falta de incidentes. El problema es cuando hay otros que convocan manifestaciones precisamente en contra de manifestaciones que ya están y utilizan medios violentos. Esos medios violentos nunca ha sido nuestra actitud, todo lo contrario. Hemos sufrido bastantes incidentes en nuestras concentraciones. Sí, quería preguntarle antes de nada, porque ya es la última pregunta que le puedo hacer, en la valoración de líderes, su líder, Abascal, es el que obtiene los peores resultados de todos. Bueno, en la encuesta que estáis poniendo parece que es en general, es el que tiene peores resultados, pero en cuanto al electorado propio, es el que tiene mejores resultados. Sí, también es verdad. Por lo cual nosotros nos tenemos que fijar en eso, tenemos que aprender, digamos, un poco la lección que nos da esta encuesta, con independencia que la creamos no más creamos o creamos menos, pero lo que sí que tenemos claro es que cuando la gente les escucha a Santiago Abascal, es una persona que genera confianza, es una persona creíble, una persona que no cambia el discurso en función de las encuestas ni del territorio en el que se encuentra, y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues que tenemos que lograr que el mensaje directo de Santiago Abascal llegue a muchísima más gente, y estamos seguros que si lo lograremos que tanto en el electorado propio como en general Santiago Abascal sea el líder mejor valorado de todos los políticos de España. Muchas gracias por habernos atendido esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, es verdad que Vox tuvo su momento, hay que ver en qué medida va a poder hacerlo sostenible, porque claro, una cosa es la prédica y otra cosa es el reparto del trigo, y en este momento están en posición de que tienen que repartir trigo en muchos sitios donde están haciendo cosas propias de gobierno. Pero yo insisto, este es un momento malo para la política como un juego. Yo pienso que es un momento bueno para la política de alta responsabilidad. Y todos los que estén únicamente pensando en perfilar, en hacer los perfiles de sus políticos para que consigan que el electorado les aplaude más, yo creo que llevan un camino regular. Ayer escuché una frase que me la he guardado porque me ha parecido realmente interesante. La diferencia entre el hombre o la mujer político y el hombre o la mujer de Estado. El político es aquel que se dedica fundamentalmente a buscar el voto
y exclusivamente lo hace todo por el carácter electoral, y el hombre de Estado es el que piensa, o la mujer de Estado es la que piensa en la siguiente generación. Hoy día me parece a mí que estamos demasiado rodeados de políticos y de pocos hombres de Estado, y eso es un verdadero problema para este país, porque tenemos por delante una crisis que yo creo que va a haber que gestionar desde los puntos de acuerdo y desde los puntos de confluencia y no desde la divergencia, porque los datos económicos que vamos a manejar dentro de unos meses, ojalá nos equivoquemos, van a ser malos. Y además hay una cosa que está clara, la solución puede venirnos en buena medida de Europa, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que por mucho que Europa nos conceda ayudas sin los hombres de negro, como habitualmente se ha estado diciendo, no nos va a poner una serie de condiciones que nos van a impedir que sigamos siendo los países más gastadores y sin tener en cuenta responsabilidades. Aquí hay muchas reformas estructurales que hay que hacer, nos guste o no nos guste, porque entre otras reformas estructurales está potenciar el sistema de salud del que hemos hablado y no podemos dejarlo. Tenemos que seguir avanzando, estamos comiéndonos el tiempo, literalmente. Vamos con el último protagonista invitado de esta noche, vía telefónica, José María Espejo Saavedra, diputado de Ciudadanos. Llegó al Congreso ya bregado en las lides del Parlamento catalán, donde fue vicepresidente segundo. Buenas noches. Esta encuesta de Sigma 2 le sitúa en el farolillo rojo. No pierden mucho, 3 décimas, pero tampoco ganan votos. Ustedes eran esa opción de centro que no acaba de inflarse. Bueno, buenas noches. Yo creo que no es que éramos esa opción de centro, es que somos esa opción de centro. Nosotros la verdad es que no estamos pendientes de las encuestas y creo que en una situación, precisamente en una situación como esta, la que estamos viviendo, la mayor crisis sanitaria y la mayor crisis económica en décadas en nuestro país, no están los partidos, no deberían estar para mirar encuestas. Estamos mirando lo que necesitan los españoles y creo sinceramente que esto los españoles lo van a reconocer, ¿no? Cuando se enfrenten a unas próximas elecciones, cuando tengan que venir, será cuando los españoles valoren la actitud que ha tenido cada uno de los partidos, si ha estado más pendiente de sus intereses partidistas o de los intereses de todos los ciudadanos. Y al final eso es lo que valoran los españoles en la encuesta que más vale, que son las elecciones. Usted estuvo en Castilla y León cuando se firmó el pacto de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. Posteriormente, una de las patas de ese convenio, Francisco Igea, se enfrentó en unas elecciones a Inés Arrimadas. ¿Cómo ha vivido usted todo ese proceso? Bueno, pues como un proceso abierto y democrático de una formación tan democrática como es mi partido, ¿no? En la que cualquiera puede presentarse como candidato a presidir la formación política, ¿no? Y yo creo que ha sido un proceso ejemplar, que ha sido abierto para toda la ciudadanía y en el que al final pues los militantes han decidido con claridad que la presidenta de este partido debe ser Inés Arrimadas, y además creo que han decidido muy bien. Y también esa encuesta de la que usted me habla dice que la líder política más valorada por los ciudadanos de Castilla y León es la señora Inés Arrimadas, la líder política nacional más valorada. Bueno, pero por sus propios votantes no la quieren tanto como los votantes a sus otros líderes. Una pregunta, ¿qué le parece este último movimiento, la primera crisis de gobierno que ha habido en la Junta de Castilla y León con un consejero de Ciudadanos, con el consejero de Empleo y las dudas y puestas y no puestas del sustituto? Bueno, me parece una situación que, pues, por desgracia, a veces sucede en los gobiernos. Los gobiernos es una estructura compleja de gestionar y a veces suceden cuestiones como esta, ¿no? En la que un miembro pues, cree que no va a poder hacer su trabajo en las mejores condiciones y prefiere dejar paso a otra persona. En todo caso, yo creo que el señor Germán Barrios, todo el trabajo que ha hecho durante este año en la consejería de la que era titular, va a tener un impacto muy positivo también en la labor que va a seguir desarrollando su sucesora, ¿no? Que también creo que va a ser una gran consejera de empleo de la Junta de Castilla y León. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos elegido.
por haber estado aquí Gracias. esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por habernos elegido, decía yo, y es que el tiempo que se nos está echando encima me está dejando a mí casi sin palabras. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos.